palabra, como el Señor nos concede también que en esta tarde podamos reunirnos alrededor de la palabra y tener también como punto principal la exposición del Evangelio. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Has oído hablar del apóstol Pablo? O de San Pablo, como también le llaman algunos. Bueno, pues Pablo fue un gran siervo de Dios, una persona muy importante en el sentido de que su labor misionera fue fundamental para poder extender el Evangelio por Asia y también por parte de Europa. Pablo es muy importante porque Pablo es además el autor de muchas de las cartas que forman lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento o la segunda parte de la Biblia. Así que es un personaje realmente importante. Pero ya no te pregunto solamente si lo conoces, también te pregunto, ¿qué sabes de la historia de Pablo? Seguramente algo sabemos. Y algo sabemos porque es conocida, ¿vale? La historia de Pablo es conocida. Sin embargo, me gustaría en esta tarde no solamente decir algunas cosas de la historia de Pablo, sino tratar de ver cuál fue su experiencia o los primeros pasos, las primeras cosas que él entendió cuando él conoció a Cristo. Porque una cosa importante, Pablo no siempre fue cristiano. Hubo un momento, una experiencia en su vida que lo cambió todo. Y espero que estas palabras que vamos a compartir de verdad que sean buenas para todos los presentes. Bueno, el mapa que aparece en la pantalla hace referencia pues a los lugares de la mitad hacia arriba donde Pablo estuvo predicando el Evangelio y extendió la palabra del Señor Jesucristo. Para comenzar tenemos que decir que Pablo nació en la ciudad de Tarso. Tarso es una ciudad importante que está en Asia y concretamente en lo que hoy es el país de Turquía. Está aquí, pero para que ustedes lo vean más claro, quédense con el puntito de luz que yo tengo ahí en Tarso. Y ahora, ahí, ¿vale? Y todavía tiene que cambiar. Ahora, ahí. Ese fue el lugar importante dentro del Imperio Romano, la ciudad importante donde nació el apóstol. Sin embargo, sucede una cosa donde nació Pablo. Sin embargo, sucede una cosa y es que no fue criado allí. Es decir, desde un momento temprano en su adolescencia quizás, parece que fue enviado a Jerusalén. Y en Jerusalén fue allí para estudiar. Y estudió a los pies de uno de los maestros más importantes del judaísmo que había en ese momento. A los pies de un judío o de un rabí que se llamaba Gamaliel. Todo esto lo sabemos porque Pablo mismo lo dice. Me pueden acompañar a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, y el verso 3. Miren lo que dice aquí. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y aquí llamo la atención a unas palabras realmente interesantes. No solamente que dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, sino que dice que además lo fue estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Es decir, él tuvo una formación religiosa exquisita y además muy importante. ¿Qué fue alguna de las cosas que Pablo desde que era un adolescente
¿Cuáles fueron algunas de las cosas que Pablo aprendió? Bueno, pues Pablo aprendió, y esto es así porque lo enseñaban sus maestros de religión, es que en el hombre había dos impulsos. Había por un lado un impulso que te dirigía hacia lo malo, y por otro lado había un impulso dentro de ti que te dirigía hacia lo bueno. Como consecuencia, como habían dos impulsos dentro de nosotros, la persona que era declarada justa delante de Dios no era aquella que era intachable en todo, porque ya ellos habían aprendido o conocían las palabras de Salomón: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso lo sabían ellos. Pero para ellos la persona justa era aquella persona que finalmente lograba de alguna manera reprimir esos impulsos negativos y alimentar los impulsos buenos o positivos en su corazón, de tal manera que el uno terminara anulando o controlando esa otra parte que nos impulsa hacia el mal. Dicho en otras palabras, para ellos era como si Dios llevase un libro de contabilidad para cada ser humano, para cada persona. Y entonces va anotando en el haber y en el debe. Y va anotando aquellas cosas que hemos hecho llevados por ese impulso bueno. Y por otro lado, anotando aquellas cosas que hemos hecho llevados por ese impulso malo o negativo que hay en nosotros. Entonces, al final de la vida, pues Dios va a abrir el libro, va a mirar la cuenta, y si los impulsos positivos, aquello bueno, superan a los negativos, entonces la persona es declarada justa y la persona es salvada, puede entrar al cielo. Esta era la idea, la teología que había de fondo y que desde pequeñito aprendían los judíos y que aprendió también el apóstol Pablo. Según estos maestros, habían tres cosas que te ayudaban a cultivar esos impulsos positivos y como consecuencia a ir anulando o dejando atrás los impulsos negativos. Y para ellos eran estas tres cosas: el estudio de la Torá. La Torá es la ley de Dios, los mandamientos expresados por Moisés en los 5 primeros libros de la Biblia. En segundo lugar, dar limosnas. Y en tercer lugar, hacer obras de misericordia. Haciendo todo esto era la manera en que podíamos poner en valor esos impulsos positivos y de esa manera finalmente que eso prevaleciera y ser aceptados como justos delante de Dios y por lo tanto acceder a la vida eterna. ¿Qué nos damos cuenta de estas palabras o de esta idea? Bueno, pues que lo que aprendió el apóstol Pablo con respecto a quien fue después el apóstol Pablo, con respecto a la salvación y lo que creían la mayoría de las personas en aquel tiempo, se parece bastante a lo que muchas personas piensan en el día de hoy que hay que ser o hay que hacer para que al final Dios nos declare justos y por lo tanto nos perdone y nos reciba en su casa, nos reciba en el cielo. Se parece bastante, pero hay una diferencia entre Pablo y posiblemente nosotros o muchos de los que estamos aquí. ¿Saben cuál es? Que Pablo se lo tomó totalmente en serio desde que era un adolescente, desde que era un jovencito y empezó a estudiar, estas cosas se las tomó pero súper estricto y súper en serio. Se diferencia de nosotros porque, salvo en ciertas situaciones en que nos vemos apurados o que nos vemos en algún momento extraño en nuestra vida, casi ni nos acordamos de estas cosas. Pero no, Pablo lo tuvo presente desde jovencito, desde pronto en su vida. Es más, él pensaba que incluso pues para que estos impulsos buenos superaran a los malos y ser recibido en el cielo, pues
No solamente con que lo bueno superara un poquito a lo malo, no, sino que había que entregarse totalmente y escrupulosamente al cumplimiento de la ley. Y solamente así podríamos ser recibidos en el cielo. Bueno, pues esto era lo que Pablo había aprendido. Y de esta manera, o con estos pensamientos, con este trasfondo, es como empezamos a conocer a Pablo en el Nuevo Testamento, concretamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero sucedió un día, sucedió en un tiempo en que, estando Pablo empeñado en alimentar ese aspecto positivo de su vida y estando empeñado en hacer esas obras que agradan a Dios, entre las que él había considerado perseguir a los cristianos, para él perseguir a los cristianos, acabar con los seguidores de Jesús o de el Cristo, que era un falso Mesías, era una obra agradable a Dios y que sin duda le iba a colocar en el camino correcto delante de Dios, porque él era estricto, él era muy celoso. Bueno, pues andando ocupado en estas cosas, y aquí ponemos el apedreamiento de Esteban, el primer mártir entre los cristianos, porque aunque Pablo no arrojó ninguna piedra, sí que estaba allí presente y estaba cuidando la ropa de los que lo estaban haciendo. Por lo tanto, él estaba complacido con lo que estaba sucediendo. Y a partir de ahí se le ve ahora activo en perseguir a los cristianos. Bueno, pues estando activo en este propósito de perseguir a los cristianos, nos cuenta el mismo Pablo que él tuvo un suceso que le transformó, que le cambió de una forma radical. ¿Qué le aconteció que lo paró en seco y cambió su vida de una manera radical? Pues lo que sucedió fue que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Aquel Jesús de Nazaret que él perseguía, un día salió a su encuentro. En el camino salió al encuentro de Pablo. Vamos a leerlo porque él mismo lo cuenta en Hechos capítulo 22, los versos 6 al 8. Capítulo 22, los versos del 6 al 8. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, él iba caminando a Damasco para perseguir cristianos. Dice que de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero ¿saben lo más hermoso de este encuentro de Jesús con Saulo? O de Saulo, Pablo, con el Señor Jesucristo. Que no fue un juicio. Porque el Señor Jesucristo podía haberse aparecido en el camino, haber irrumpido en su vida y haberlo matado. Se acabó, porque el daño que estaba haciendo era grande. Sin embargo, fue un encuentro de misericordia. Dios no le mató, Jesús no le mató, sino que al contrario le llamó al arrepentimiento. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, seguir en esta actitud. Y le llamó finalmente a servirle, a seguirle. De ahí que en el versículo 10, en esta misma historia, la conclusión de Pablo cuando se encontró con Jesús y tuvo esta experiencia, o mejor dicho, sí, cuando tuvo esta experiencia fue una entrega incondicional al Señor Jesucristo. Lo que le dijo fue: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Así de radical fue el cambio o el encuentro de Pablo con Jesús. No sé con qué disposición venimos en esta tarde o con qué disposición estamos escuchando la palabra de Dios. Pero ojalá que todos nosotros, que los amigos que estén escuchando estas palabras, ojalá que de la misma manera que Pablo, también ellos, también tú puedas tener un encuentro personal
con el Señor Jesucristo. Un encuentro donde de verdad tus ojos sean abiertos a la persona del Señor Jesucristo. Un encuentro donde verdaderamente la oscuridad o el velo pueda ser quitado y podamos entender la obra y la grandeza de la persona del Señor Jesucristo y cómo Él, lo mismo que a Pablo, te está buscando. Y te está exhortando y te está llamando al arrepentimiento y te está llamando a que te conviertas en un discípulo, en un seguidor de Jesús. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más adelante con la historia de Pablo. ¿Saben lo que pasó a partir de este momento con toda esa religión que él tenía, de buenas acciones, de limosnas, de estudio riguroso y de práctica de la Torá, con todas esas cosas en las cuales él se había confiado su vida para obtener un resultado positivo cuando se presentara delante de Dios y que el cielo le fuera abierto? ¿Saben qué pasó con todo ese bagaje de religión sincera que él tenía acumulado después que se encontró con Cristo camino de Damasco? Bueno, pues te invito a otra lectura. Vamos ahora a la carta que escribió Pablo precisamente a los filipenses y vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versos que van del 5 al 8. Filipenses capítulo 3, los versos del 5 al 8. Miren lo que dice Pablo de sí mismo. Pablo, judío, hombre religioso de verdad, donde los hubiera. Y dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, del grupo más estricto en el cumplimiento según las tradiciones de la ley de Moisés. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia que es por la ley, irreprensible, o sea, se tomó todas las cosas muy en serio. Y ahora mira, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no sé si ustedes han podido percibir lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué pasó con toda esa religión que él tenía y que desde un adolescente había seguido y practicado de manera firme e irreprensible? Dice Pablo, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Pero es que no solamente dice, para mí ahora son pérdidas, no las necesito, no sirven, sino además dice también en el versículo 8, lo tengo por basura, lo tengo por basura. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Evidentemente, Pablo nunca se arrepintió de haber dado limosna. Pablo nunca se arrepintió de haber hecho buenas obras al prójimo. Pablo nunca se arrepintió de haber estudiado la ley de Dios. Es más, en los escritos que él tiene a lo largo del Nuevo Testamento, él dice que esas son cosas en las que hay que ocuparse. Pero entonces, ¿de qué se arrepintió? Que habla en estos términos de tenerlo como pérdida y de tenerlo por basura. Bueno, pues de lo que se arrepintió, lo que dice que ya lo da por perdido y lo tengo por basura, es haber creído que esas cosas, la práctica de esas cosas, le iban a dar la salvación. De eso sí se arrepintió. El pensar que la práctica de esas cosas le iban a dar la salvación.
¿De qué se arrepintió? ¿Qué es lo que desechó? Pues esa idea que había alimentado durante toda su vida, de que cultivando el impulso bueno, haciendo buenas obras, dando limosna, Dios no tendría en cuenta esa parte mala que había en él y que al final le absolvería en el día del juicio y tendría amplia entrada. Él ahora consideraba eso y decía, eso es absurdo, eso no sirve. Estaba equivocado con respecto a esos pensamientos. Así que eso es lo que él pensaba con respecto a la religión, a la práctica que él había tenido hasta este momento. Ahora, ¿por qué renunciar a toda una vida de esfuerzo, a toda una vida de sacrificio, a todo ese bagaje que él había acumulado? Porque seguramente Pablo sería de admiración para muchas personas, de modelo para muchas personas. ¿Pero qué le pasó a este hombre? ¿Es que se volvió loco? ¿Se volvió loco? ¿Algo le trastornó en la cabeza? No, no se volvió loco. Lo que sucedió es que el apóstol, o Pablo todavía, conoció a Cristo y conoció la verdad del Evangelio. Por amor de Cristo Jesús. Él se dio cuenta de que su vida había sido una búsqueda de alcanzar finalmente o encontrar la salvación para su alma. Pero se dio cuenta aquel día o a partir de aquel momento en que se encontró con Jesús, que su búsqueda había terminado. Y que la respuesta para su vida no estaba en la religión, en la práctica de estas cosas como camino de salvación, sino él se daba cuenta de que su salvación estaba en una persona, estaba en Cristo Jesús. Y por eso podía decir respecto a todo lo que había sido su vida, lo tengo como pérdida, lo tengo como basura. Y también me gustaría hacer una pequeña reflexión de cara a los amigos. Igual que el apóstol Pablo, a veces nos damos cuenta, a veces no, pero nuestras vidas muchas veces son una búsqueda. Lo que pasa es que Pablo sabía lo que estaba buscando la vida eterna, perseguía la eternidad, perseguía el cielo. Y a veces nosotros no sabemos muy bien lo que estamos buscando en este mundo o qué sentido tiene la vida, pero la vida para muchas personas es una búsqueda. Pero de la misma manera que esa búsqueda concluyó cuando Pablo conoció a Cristo, esa búsqueda también, mi querido amigo, puede terminar para ti en el momento en que tú también conozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Porque es Cristo Jesús, es Él, el Señor, el que puede satisfacer el hambre, el que puede satisfacer la sed, el que puede completar ese lugar vacío que hay en nuestros corazones. Porque hemos sido creados para Dios y hemos sido creados para tener comunión con Dios. En este mundo hay muchas cosas nobles a las cuales podemos dedicar la vida. Y en este mundo hay muchas cosas a las que podemos tener como objetivos y pensando que buscarlas nos pueden proporcionar satisfacción. Y hay personas que se dedican, por ejemplo, al arte y que admiran la belleza y que tienen una sensibilidad en cuanto a las cosas que nos rodean y a la forma de crear y se expresan a través de ello y encuentran un camino de realización en ello. Hay personas que aman el estudio y se entregan al estudio y al conocimiento. Y hay personas que admiran la ciencia y se entregan a la ciencia y a la investigación y a través de la ciencia poderlo aplicar para el bien de la humanidad o en el bien de otras personas. Hay muchas personas que son verdaderos filántropos, en el sentido de que piensan que el mayor objetivo de la vida o el mayor placer de la vida está en ayudar, y en ayudar de manera desinteresada. Y hay personas que realmente ponen mucho dinero para ayudar a los pobres, para hacer fundaciones, para tratar de mejorar la vida de las personas. Y eso es bueno, y eso es necesario.
Y no nos vamos a poner en contra de todo esto, pero ¿saben dónde está el error de estas personas? ¿Y saben cuál es la razón por la cual al final no van a tener esa plenitud que ellos están buscando, o esa satisfacción final que ellos están buscando? Bueno, pues la razón viene de que están excluyendo a Cristo, que están apartando a Dios de su vida, que están dejando a un lado lo que es el Evangelio, a la persona del Señor Jesucristo. Todas estas cosas son buenas, todas esas cosas están bien, pero si las utilizas como un sustituto para no plantearte la necesidad de Cristo en tu vida, estás en un error, estás en una equivocación. No hay nada que pueda sustituir el encuentro de una persona con su Salvador, con la persona del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más en la exposición. Hasta ahora hemos visto qué es lo que creía Pablo, qué pasó cuando se encontró con Jesús, cómo cambió su manera de ver toda la religión y todo lo que él había hecho hasta ese momento. Pero ahora hay otra pregunta también bastante interesante. ¿Qué entendió? Evidentemente no fue instantáneo, no fue en ese momento, pero ¿qué fue lo que empezó a entender y a ver con claridad bastante hermosa, poco a poco, creciente, como una luz? ¿Qué fue lo que empezó a ver que le llevó a hablar de esa manera, de tener por basura todo aquello y de dejarlo atrás y tenerlo como pérdida? ¿Qué cosas empezó a entender el apóstol Pablo? Digo Pablo y Pedro porque los versículos que vamos a leer se utiliza el plural y él está hablando de sí mismo y está hablando también de Pedro, ¿vale? Del apóstol Pedro. Bueno, pues vamos a volver a Gálatas. Vamos a volver a Gálatas, capítulo 2. Vamos a ver qué cosas entendió y que esperamos que tú también puedas entender en esta tarde. Gálatas capítulo 2, los versos 15 y 16. Nosotros es Pedro y Pablo es el que escribe. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo, un hombre hasta aquel momento muy religioso, seguramente admirado por sus compañeros, por aquellos que estudiaban con él y posiblemente muchos le veían como un modelo a imitar. Pablo aprendió algo muy importante y lo dice aquí. Aprendió o sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Él aprendió eso. El hombre no puede ser declarado justo haciendo buenas obras, ni aun las obras que Dios manda. El propósito de la ley de Dios, y el propósito de la ley de Dios está recogido en los 10 mandamientos, que son la expresión de la ética, de la moral, de lo más que espera Dios de cada uno de nosotros. Pues el propósito de la ley de Dios nunca fue mostrarnos un camino para que andándolo de manera estricta finalmente pudiésemos ser salvados. El propósito de la ley, según lo explica el apóstol Pablo, fue mostrarnos que el hombre es incapaz de cumplir con el estándar de Dios.
y por lo tanto que el hombre es pecador. De ahí que constantemente se tuviese que recurrir a todo el sistema de sacrificio que Dios había provisto, porque el hombre no podía vivir conforme al estándar de Dios. Entonces tenían que acudir a todos aquellos sacrificios. Bueno, pues el propósito era ese. El propósito era que el hombre se diera cuenta de que es pecador, que es incapaz de salvarse y que finalmente necesita de la gracia de Dios para poder llegar hasta Dios. Y esto está también magníficamente expresado o explicado, por ejemplo, en Romanos, otra carta que escribió Pablo, en el capítulo 3 y en el versículo 20. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Allí Pablo escribió: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no la salvación, sino el conocimiento del pecado. Y al reflexionar en esto, me preguntaba, si los 10 mandamientos, que son la máxima expresión de la voluntad de Dios para el hombre, si los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios y dado por Dios mismo a Moisés y de esta manera a los hombres, si los 10 mandamientos no nos pueden salvar, y eso vino de Dios, entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros que otros caminos que los hombres han ido formando a lo largo de la historia, léase Buda, léase Mahoma, léase Krishna, léase los Bahá'í, léase lo que tú quieras, cómo podemos nosotros pensar que esos otros caminos nos van a conducir a Dios? Si la ley que fue dada por Dios no puede salvarnos, lo otro sí. Eso sí puede. No lo ves como una contradicción, como algo que no tiene de verdad lógica. La verdad es que darse cuenta de esto, darse cuenta de que por medio de la ley el hombre no es justificado, es realmente demoledor. Y sería algo realmente duro, realmente desalentador, si no fuera porque la frase la continúa una palabra muy bonita, en este caso, que es sino. Fíjate bien. Él había aprendido que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La ley, las obras no nos salvan, no importa cómo las llames. Y ahora viene un sino. Él había aprendido que la salvación es por la fe de Jesucristo, no por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo había finalmente aprendido no solo lo inútil que había sido estar toda la vida intentando ganarse la salvación, obrando y haciendo cosas, sino que finalmente había aprendido que el camino provisto por Dios para la salvación del hombre se llama Jesucristo y que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esta expresión, la fe de Jesucristo, se repite en diferentes ocasiones y Pablo la utiliza con intensidad. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 y el verso 26. Romanos capítulo 3 y el verso 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y ahora dice, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Él justifica y declara justo no al que obra, no al que mira a las obras de la ley o los caminos de los hombres, no, sino al que es de la fe de Jesús.
ese es justificado, ese será finalmente declarado justo. Vale, los versos desde el 22 al 26 en Romanos capítulo 3 es una lectura preciosa, porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es por medio de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Declarados justos por la fe de Jesucristo, por la fe en la persona de Jesús. Permíteme unas pequeñas palabras para explicar lo que significa esto, la fe de Jesús. Porque hablar de creer en Jesús o hablar de la fe del Señor, en el Señor Jesucristo, es hablar inevitablemente de la muerte de Jesús. Es hablar inevitablemente de su crucifixión. Es hablar de lo que la cruz de Cristo significó para Dios y como consecuencia también para nosotros, para los hombres. Es entender que la cruz de Cristo no fue un acontecimiento desgraciado en la vida o en la experiencia de Jesús, sino que fue un sacrificio necesario por el pecado de todos los hombres. El único sacrificio por medio del cual Dios podría librarnos de las consecuencias del pecado y declararnos justos delante de Él, y de esa manera abrirnos las puertas del cielo. No sé si te das cuenta o soy capaz de expresarlo con las palabras, ¿verdad?, que tengo en mi mente o en mi corazón, pero lo que estamos diciendo es que la salvación, es decir, el perdón, la vida eterna, no dependen de lo que tú eres capaz de hacer, sino que depende de lo que otro hizo por ti. Es decir, de la obra del Señor Jesucristo. No depende de lo que tú seas capaz de hacer, por lo tanto, descansa de tus obras. Depende de lo que Jesús hizo por ti. Y lo que corresponde a ti ahora, o lo que Dios te está pidiendo, es sencillamente ahora que confíes en aquel que obró por ti, que pongas tu fe en la persona del Señor Jesucristo, que creas en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Párate un momento también a reflexionar sobre esto, y estamos llegando ya al final de esta exposición. Vamos a suponer que si siendo buena gente, si haciendo buenas obras, si cumpliendo con la ley de Dios, con los 10 mandamientos, o como es imposible, por lo menos poniendo buena voluntad en ello, o sea, ser intenso, ¿verdad?, en intentar cumplirlo, aunque no podamos hacerlo todo, ¿vale? Pero si de esta manera o de esta forma podemos llegar al cielo, entonces, ¿para qué murió Jesús? Si por medio de obras y haciendo esos esfuerzos, tú puedes finalmente lograr la salvación, entonces, ¿para qué muere Jesús? ¿Para qué llevar sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados? ¿Para qué experimentar el terrible sufrimiento que significó para Él, estando en la cruz, ser hecho pecado por nosotros, llevar sobre sí nuestro pecado y tener que gritar al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Para qué? Si tú te puedes salvar, como lo estás haciendo hasta ahora, con tus buenas obras, con tus buenos intentos, con esas reglas que crees que has adoptado para tu vida. Si te puedes salvar de otra manera, no hubiese sido cruel, injusto, no hubiese sido además un acto terrible por parte de Dios
haber dado y haber expuesto a su Hijo a la cruz del Calvario, a que muriera? ¿Para qué? Si había otro camino que no llevaba ese terrible sufrimiento. Ciertamente, si hubo una cruz y si el Señor Jesucristo tuvo que entregarse por nosotros allí, fue porque no había otro camino, porque por las obras de la ley o por cualquier otro medio no es posible la reconciliación del hombre con Dios. Es necesario la persona del Señor Jesucristo, es necesaria la obra de la cruz, es necesaria que la persona arrepentida tenga un encuentro personal con aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Esto lo entendió Pablo y lo entendió Pedro también, al que algunos llaman el Papa. Mira, aprendieron que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La cruz del Calvario, la obra, el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ahora viene la acción, puesto que esto es lo que hemos aprendido, lo que sabemos. Ahora dice, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y ahora te pregunto, ¿y tú? Ellos han creído, ellos creyeron en Jesucristo para ser declarados justos no por mis obras o por mi religión, sino por la fe de Jesús, por lo que Jesús hizo por mí. ¿Y tú? ¿En qué estás confiando? ¿En qué camino estás andando? ¿Eres de la fe de Jesús? ¿Has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo? ¿Descansas en el Señor Jesucristo para tu salvación? La invitación, mi querido amigo, en esta tarde es que, al igual que el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, al igual que miles de personas a las que ellos predicaron, al igual que otros miles y miles de personas a lo largo de la historia que han abrazado este mensaje de la fe en el Señor Jesucristo, tú también lo hagas en esta tarde. Así que la pregunta queda en el aire y tuya es la respuesta. ¿Has confiado en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? No hay otro camino. Lo aprendió Pablo, lo aprendió Pedro, lo predicaron y es el testimonio que tenemos en la Escritura. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.